Ahí online? está. O, Ahí está. ¿O es una Online. filmación? No, Ok. no, no. En vivo. ¿Estamos online o no es online? Están en Claro. ¿Y están en estamos en vivo. Laxo o no Hola, estamos en hola, Laxo? gente. Así que vos nos presentás Hola, y ya Naxos. te lo dejo en tus manos. Dale, listo. Bueno, gracias a todos por venir. Estamos con Ricardo y con Jorge. Ricardo es Ricardo Espinosa Lolas, filósofo, teórico crítico y escritor chileno. Estoy leyendo acá la descripción sintética de Instagram. Y escritor, su último libro es Ariadna, una interpretación queer, ¿no? Ahí está. Y lo pronuncias perfecto como lo pronuncias. Una interpretación queer. Sí. Y bueno, estamos con Jorge, que casi amigo de la casa. Casi no, ¿por qué Amigo de la casi? casa. ¿Por qué casi? Amigo de la casa y psicoanalista, escritor de Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis, que tiene ahora prontamente una edición chilena. Exactamente. Próximamente. Y también de mi educación sentimental. Y bueno, es una charla entre Edipo Gay entonces y Ariadna, una interpretación queer. Bueno, me hubiera gustado leer mucho más de tu libro. Llegué a leer una parte porque me lo mandaron hace una semana. Pero si es que todo salió rapidísimo, no es culpa mía. Pero es la vida, es la vida. Es la vida, claro, pero no me eches la culpa a mí, porque no tengo la culpa. Y estamos con Ricardo recién llegado. Veniste de 6 a 3. Sí, mi vida es así. Recién Es una recién locura. llegado. Sí. Bien. Qué bueno que el primer lugar que visites sea Y mañana presenta el libro. Exacto. Y y mañana presentación. En la Fundación Centro Psicoanalítico Algo. Argentino, Buenos Aires. Está en o su de Instagram, Mundo Mundial. busquen el O de Mundo flyer. Mundial, no sé cómo- pero eso. No, pero no se falle. En la Fundación Centro Psicoanalítico de Buenos Aires, puede ser. De Buenos Aires. Ok. Bueno, para empezar la charla, una de las preguntas que me parecía interesante era esta importancia que vos le das a la figura de Ariadna en la obra de Nietzsche. Había recogido una frase que decís, Ariadna, ella mienta lo femenino de un modo siempre inicial y nunca original. Y hace una diferencia Sí. entre lo inicial y lo original para pensar la figura de Ariadna. Bueno, si nos puedes contar un poco de eso. Muchas gracias. Yo le digo Nico. Vos decime Nico, No, tampoco dice yo Jorge, soy Nico. Jorge, yo soy Nico, yo soy George, tengo muchos nombres. Bueno, yo le digo- Como Ariadna, tengo muchos nombres. Bien, entonces yo siento en casa. Gracias a toda la gente de la conversa, también a todos los amigos. Además fue bonito el encuentro con Humberto Giannini. Eso fue increíble lo que me pasó a la entrada en la conversa acá hoy día. Y a la gente que nos va a ver y a todos los amigos que están acá presentes y gente, los nuevos amigos que están presentes. Y los que están allá. Y bueno, también ustedes también son muy importantes. También. Obvio. Son muy importantes. Sí, Hegel hace una distinción espectacular para desbancarse a Kant. Y esa distinción que hace Hegel la incorpora Marx, Lenin, Butler, Gigi y todos. Es Anfang o Ursprung. Ursprung es origen. Y el pensamiento de origen es estático, metafísico, una mierda, porque es rígida, tiene papá, mamá, un origen establecido. Ese es el Ursprung. Y Hegel se da cuenta que Kant funcionaba con un Ursprung en el deber, unas ciertas estructuras teológicas, políticas, funcionaba Schelling, funcionaba Hölderlin, funcionaban todos con Ursprung, pensamientos desde el origen que no tiene movimiento. En cambio, Anfang significa inicio y significa que uno siempre está en movimiento. A la altura de los tiempos, movimiento. A la altura de los tiempos se juega todo. A la altura de los tiempos se juega todo. O sea, Marx es hegeliano, Butler es hegeliana y Gigi es hegeliana y todo. La Malabú es hegeliana. ¿Por qué? Porque el inicio te permite que Ariadna no fuera algo del origen minoico que se perdió y quedó ahí. Que Catulo y volví, son unos pingrados que metieron ahí un rollo y que Nietzsche, como estaba medio loco, estaba. Llamar a la luz o la cosa con la llamada. No, es el inicio. O sea, es bonito porque cuando uno entiende a Ariadna como inicio, Dioniso queda como origen. Dioniso queda como algo pasado, aburrido. En cambio, ella es la que posibilita todos los juegos. Eso es lo bonito. A nivel como estructural, entender el inicio te permite entender el movimiento. Siempre el movimiento es fundamental. Y Ariadna en movimiento se permite que siempre está actualizándose. En la ópera, en la música, en la literatura, en el feminismo, en la teoría crítica, en el psicoanálisis, en el último Lacan, en el último Winnicott, empieza a aparecer algo así como Ariadna. ¿Qué es lo que permite
poner una Ariadna o imaginar una Ariadna queer, ¿no? Sí, Y sí. utilizarla con Sí, un- además. Te podría decir, sí. Tengo la suerte de conocer a la Butler y a la Malabú. Y es un juego con ellas, el texto. Es un juego, incluso un poco peleando con la Butler y peleando con ese lado de Gille. ¿Por qué? Es como entenderlo queer no solamente como una teoría, menos una teoría política, no quiero entrar, no, es entenderlo queer como ya lo entendía Lanzaldúa, o sea, como lo torcido, como lo perverso, lo que no se deja atrapar, como juegos de Sade, como lo monstruoso, eso que siempre, la lógica del no todo, eso siempre está abierto. Eso es lo queer, y eso te permite un juego espectacular. Antes de generar un tremendo discurso político, un dispositivo político ontológico de lo queer, no mantengamos como los prístinos de esa torsión que te permite mil posibilidades de jugar. Un poco Vos decís, en un momento, pues, generalmente en la obra de Nietzsche se hace mucho foco en Dionisos, Sí. ¿no? Vos decís, bueno, ya escuchamos mucho sobre Dioniso, Sí. sobre Nietzsche, por ahí es hora de silenciar un poco esa parte y recuperar el lugar que tiene Ariadna en la obra de Nietzsche para pensar lo femenino. ¿Cómo aparece lo femenino en la obra de Nietzsche, según cómo lo pensás? Claro, Dioniso es complicado. ¿Te puedo asociar acá? Sí, Nietzsche tenía una famosa libación que hacía, ya lo hacía en Forta, después lo hacían en Leipzig. O sea, una libación se hace con vino, con agua o con leche. La libación tú haces así, el vino cae a la tierra y tú dices, Jairete Dionisos, Jairete Dionisos, Jairete Dionisos, y Dionisos comparece en buena onda, si no, que un cabrón te puede descuartizar, o sea, no importa un pepino que seas tu primo. ¿Qué dice que hablaste en griego o en alemán? En griego. ¿Qué quiere decir eso? Salve, la salve cara, Dionisio. Dioniso sé buena onda, Mm. Dioniso sé que está con nosotros, Dioniso, por favor, si vamos a hablar de Dionisos, que aparezca bien, porque si no, es tremendo. Puede parecer mal. No, pero imagínate lo que hace la vacante con su primo Penteo. O sea, su propia madre lo mata, lo descuartiza y anda con la cabeza del hijo. O sea, cuando Dionisos Hay chicas bravas. es tremendo, Dionisos es sagreo, cazador. Entonces, para que no sea el cazador, Dionisos tiene que ser buena onda, o sea, tiene que ser como Yaco, alegre, juguetón, está con nosotros hoy día acá, toda la noche, y estamos todos felices. Después nos embriagamos, hacemos cosas entretenidas, nos articulamos los cuerpos, nos acoplamos, bien. Ese es un Dioniso, pues si aparece el sagreo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Están hablando de mí, se están riendo de mí, aparece Ariadna y me oye, y cualquier, no sé. Entonces, hay que conjurarlo a Dioniso, porque vamos a hablar de Ariadna y él no se enfade. Yo ya lo conjuré. Entonces no va a pasar nada malo. Al contrario, yo creo que te puede bendecir Dioniso la conversa. Entonces, es entretenido. En el caso de Nietzsche, que está medio loco, pero hay que entenderlo, Nietzsche tiene en su cabeza Ariadna en todo. Lo estudió chiquitito en el colegio, Forta, tiene famoso colegio. Después lo estudió en Leipzig, haciendo traducciones, o sea, era un empollón, estudiaba. Y después lo empezó a trabajar. Después lo esconde, cuando era muy académico, muy alemán, lo esconde. Y después, cuando se ve un poco más loco y deja la universidad y deja todo, aparece explícitamente. En la época de Zaratustra, en la Galla Ciencia, aparece ya claramente. Ariadna, en lo biográfico de Nietzsche, es Cosima Wagner. Es bonito. Es importante, cuando el pensamiento es pensamiento de inicio y no de origen, o no es metafísico, es un movimiento. Entonces, para hablar de lo universal, de eso que está abierto, se habla siempre singularmente, en algo concreto. Entonces Nietzsche, que hace algo precioso, va contando como su vida muy personal, muy íntima, a la luz de los mitos y una teoría del eterno retorno. Va haciendo varias cosas a la vez cuando Nietzsche escribe. Está completamente enamorado de la Cosima era prohibida, porque era la pareja de su padre, que era Wagner. Su padre lo alimentaba, la universidad, la editorial, lo amaba completamente. Wagner había elegido a Nietzsche como su hijo, y Nietzsche obviamente se enamoró de la madre, ¿no? Se enamoró, porque la cosa era, creo que tenía como 9 años de diferencia, 8 años de diferencia. Entonces Nietzsche era más, en cambio Cosima era hija de Lis, o sea, y Lis y Wagner eran súper amigos. O sea, en realidad Cosima era más cercana a Nietzsche, vitalmente, que los viejos, par de viejos. Entonces Nietzsche con Cosima tienen una tremenda unidad. Se ven las cartas, se ven en el diario de Cosima Wagner. Y de ahí
Cosima, que era media perverso en el sentido clásico, le gustaba jugar a los tríos. Y ella empieza a inventar la idea Teseo. Ella empieza a inventar. Y tú eres Teseo. Tú eres ¿Teseo o Teseo? Teseo. Tú eres Teseo. Tú eres Dioniso. Yo soy Cosima. Y yo soy Ariadna. Eso se empezó a jugar. ¿Esa palabra la pone ella? Sí, ella empieza a jugar el trío. Pero habla de Ariadna. Ellos hablaban del trío. Wow. Ya hablaba. Entonces ya en el ámbito de Trifchen, una pequeña hacienda donde vivía Wagner con Cosima, y siempre Nietzsche estaba metido ahí, ya estaba el juego como erótico, sexual, prohibido entre los tres. Entre el viejo Wagner, que siempre era un megalómano, como de este porte, un megalómano así y la Cosima jugando, erotizando al joven filólogo y al viejo que le gustaba. Jugaba ella ahí como un personaje, Don Pasquale. Jugaba ella. Y ahí empieza a aparecer ya la Trinidad Dionisos, Ariadna, Teseo. Después Nietzsche va tomando distancia de ella, pero se enamora y llama Ariadna a Luz Salomé. Y la Luz Salomé es como de las mujeres más brillantes que han existido. Yo estoy completamente enamorado. Si tiene una nave espacial, un Lorán, yo me iría a buscarla al pasado para que me llevara a Rusia. La Luz Salomé es increíble. No solamente por la relación con Nietzsche, por la relación con Rilke. Sí. Ahora te describo también con Freud. Claro. Igual, se sabe que Freud tenía solamente 3 fotos de mujeres y uno de Luz Salomé. O sea, la mamá, parece que era una bailarina. Entonces, y tenía una foto de la luz. Entonces, la relación con Freud es increíble. La relación con Rilke es de película para que Scorsese la lleve al cine. O los Tarantino. O sea, Tarantino la lleva al cine. La relación con Rilke. Loca, trastornada. Y con Nietzsche es una relación de mucho deseo y mucho miedo. Ella tiene pánico a Nietzsche. Y Nietzsche ya identifica a Ariadna no a Cosima, sí a Luz Salomé. Entonces, vivencialmente hay 2 Cosimas, que son, hay 2 Ariadnas, Cosima y Luz Salomé. El lenguaje más técnico, la señora del laberinto, de Trifchen, donde está encerrado en un minotauro que es Wagner. Wagner es un minotauro encerrado por la lógica cristiana burguesa capitalista, que es Cosima, lo tiene encerrado al padre. Y está este chico, entre Teseo y Dioniso, rompiendo para salvar al padre, y él se enamora de la Cosima, que era una Cosima, una Ariadna laberíntica. Y la Luz, que tenía 21 años cuando Nietzsche la conoció, Nietzsche 36, era una loca que venía huyendo de San Petersburgo, también de Suiza, se había enamorado, todo el mundo que la veía se enamoraba de ella. Y Nietzsche de inmediato la identifica como, eso es lo interesante del mito, como el final de Strauss, la identifica como una ménade, como una bailarina. Que era, el mito de Ariadna tenía una connotación muy fuerte con el baile. Entonces, la Luz es como la que baila, y juegan con él, juegan sexualmente, con besos, con textos, hacen 1000 cosas en 6 meses los dos. La Ariadna son 2 figuras personales de Nietzsche. Nietzsche mismo la encarna en su propia vida. Toda la primera obra de Nietzsche está dedicada a la Cosima, no solamente la tragedia, todos los textos, las conferencias, los 5 prólogos, está todo dedicado a Cosima, y Wagner lo sabía. Y después, así como Gallego, que ustedes no lo saben, todo lo que hace Nietzsche después, la Gaia Ciencia, explícitamente dedicado a la Cosima, con unos textos más bellos que se han escrito para lo femenino. Ese final de la Gaia Ciencia del tomo 4, que es Vita Femina, es Luz Salomé. O sea, termina el texto hablando de Luz Salomé, el pelo rubio, la cosa, la vida es baile, todo es Luz Salomé. Y además leyó con ella. Y después Zaratustra 1 dedicado a Luz Salomé, Zaratustra 2 dedicado a Luz Salomé, Zaratustra 3 dedicado a Luz Salomé, y el Eche Homo explícitamente aparece Luz Salomé. Ningún filósofo muestra su amor, Nietzsche lo hace. Ponen un texto, ponen Luz Salomé. Independiente que él la había dejado, se había ido por rey, independientemente, Nietzsche explicita su amor en el texto. Entonces, la Luz Salomé es fundamental y también. Pero junto con eso está el trabajo filológico de Nietzsche. Nietzsche había traducido Catulo, traducido Ovidio, Nietzsche amaba Ovidio, amaba Catulo. Y ellos 2 son los que construyen finalmente a Ariadna. Y la construyen como Ariadna del lamento, que es muy para el mundo fundamental, para el mundo medieval cristiano es fundamental. Ellos construyen la Ariadna del lamento, la que se muere o la que se suicida en Naxos, cuando Teseo la abandona. Y Nietzsche había trabajado eso por todas partes, y también hace un famoso poema que es el Lamento de Ariadna, que es una maravilla, es un poema de la locura. Ese es el que abre el libro, ¿no? Sí, exactamente, ese párrafo final que abre el libro.
Y además Nietzsche lo que hace de forma preciosa, está un poco loco, no es que está loco, está un poco mirado, pero los locos son geniales. Entonces lo que hace Nietzsche en Zaratustra 1, Zaratustra 2, Zaratustra 3, que son 3 libros, ojo, no es un libro. Lo que hace Nietzsche es aplicar todo lo que él había leído en todo el libro. Y ahí aparece Ariadna cada rato, o sea, cómo baila, cómo juegan el baile, la ronda, aparece constantemente. Y después Nietzsche lo hace de forma explícita en la jerarquía laboral, en el Eche Homo, así ya fue explícito Ariadna. Y en el Eche Homo, antes de volverse loco, dice, solamente mi pensamiento es un pensamiento dionisiaco, lo dionisiaco es el eterno retorno, pero para entender el eterno retorno hay que entender cómo aparece Dioniso, y la verdad de Dioniso es Ariadna. Igual si es no es el eterno retorno de lo igual. No, eso es pensamiento de origen, de Heidegger. Eso es ontología, es un pensamiento de origen. En Nietzsche es un materialista, está todo en dinamismo, está siempre rehaciendo las cosas. Esa distinción entre el inicio y el origen que decías al principio, también en el momento así, bueno, no nos sirve el feminismo de la esencia. Ni tampoco de la identidad, en absoluto. O sea, el feminismo, el primer feminismo, el feminismo actual de la Martha Nussbaum, por ejemplo, que habla de cosas de Estados Unidos, no sirve porque finalmente es como un muero. Vamos a ser mujeres porque vamos a tener toda la estructura patriarcal a nuestro lugar, ahora nos corresponde a nosotros. Ese feminismo ya va a tener esa actividad, no sirve porque al final es un feminismo identitario de horizonte patriarcal. El feminismo de la ciencia tampoco sirve porque la ciencia era como son heideggerianos, por ejemplo la Lucy Irigaray. ¿Qué hacen ellos? Ya no es falo, es chocho. Entonces se esencializa. Busca esencializar algo, no tiene que haber una esencia, el clítoris, el chocho, algo, pero no es falo, entonces hace una construcción y por eso va luchando contra eso, Malabú lucha contra eso, la Supanqui lucha contra eso, porque venimos de la esencia también una metafísica del origen. O sea, antes habían cultos fálicos, ahora sería interesante pachamámicos. Le pregunto a George para que, digamos, cuando decimos queer, una síntesis, ¿no? de cómo entender lo queer en relación a las diferencias con las filosofías esencialistas o identitarias, ¿no? Como, digo, por ahí para el público, para quienes están acá, digo, brevemente respecto a lo queer. Y lo queer es una posición imposible pero necesaria, diría yo, ¿no? Bonito. ¿No? Porque es como el rechazo de toda identidad, pero también es un lugar que me parece al mismo tiempo necesario e insostenible, porque no, digamos, me parece muy difícil estar en la vida sin alguna identidad. Pero lo que sí creo que puede pasar, y eso me parece que alivia un montón la existencia, es no tomarse en serio ninguna identidad, digamos, entender que son estratégicas, que son, claro, o inicios, claro, que son modos de que funcionan en un momento y en un contexto y no en otro momento y en otro contexto. Justamente sacarle la esencia, ¿no? Sacarle la esencia como lo inmutable, ¿no? La esencia ahí sería lo inmutable, ¿no? Todo el tiempo soy esto, no, mentira, ¿viste? Hay, por ejemplo, el obsesivo que es un fanático de la identidad cuando está muy obsesivo, ¿no? Que todo el tiempo quiere ser el mismo. Qué vida tan triste, ¿no? Qué vida tan triste si uno todo el tiempo quiere ser el mismo y además el mismo independientemente del contexto, ¿no? Es creer que el contexto no te cambia. ¿Tan mal estás? O sea, para creer que el contexto no te hace distinto, digamos, que serías la misma cosa todo el tiempo. Igual ya digo esto, inmediatamente me doy cuenta que hay una complejidad extra, que hay como una continuidad que se arma en todos los contextos. Uno, digamos, ahí está ese tema de la identidad, o no sé, uno habita un mismo cuerpo y no sé, tiene una memoria. Pero me parece que ahí la trampa es creer que eso nos sitúa del mismo modo todo el tiempo en todos lados, ¿no? Y lo queer... Me vas a acordar, lo que decías vos me vas a acordar a odd en inglés, ¿no? Esa cosa que es impar, que no... ODD, ¿no? Sí, odd, como lo que no encaja en lo que no es simétrico, ¿no? Igual, digamos, yo ahora voy a hablar del discurso del psicoanálisis y no de la filosofía, porque de la filosofía toco muy de oído, pero pasa algo interesante con muchos psicoanálisis que se hace queer, digamos, se la juega de queer, pero como pose, no como de verdad tener una posición queer. La posición de queer es como una cesis, no es tan simple, ¿no? Digamos, cuando tiene una posición queer implica atravesar
como diría acá Ricardo, ¿no? El dolor y la muerte y soportar esa muerte de la identidad fija, ¿no? Sí. Y eso no es gratis, eso no es algo que tenga que ver, es todo lo contrario de un ideal. O sea, si te instalas en lo queer como un ideal, no sos queer. Pues el tema de lo queer Puedes es eso. a un origen. Claro, Ese es el problema. Lo esencializas. claro. Y lo vuelves, ese es el riesgo siempre presente, ¿no? Volverlo una identidad. Sí, O sea, que lo queer pase a ser una identidad ya dejó de ser queer, es como algo le que se pasó a escapó. Batres, le pasó a Batres también, le pasó mucho a los teóricos. Lo volvieron algo. Y yo te diría incluso que es algo que le pasa a lo mejor del psicoanálisis, que para existir, digamos, yo creo que no reniego las instituciones, pero cuando se institucionaliza se pierde la potencia. Casi que hacen falta las instituciones para que haya un margen en el que lo queer acontezca, lo psicoanalítico acontezca, ¿no? Entonces me parece que ahí la potencia está, digamos, siempre en el margen. Hay algo tiene muchas cosas interesantes el libro de Ricardo, que les recomiendo leer. Mañana es la presentación del libro, si quieren ir, está en el Instagram de Ricardo, está la data. Pero es esto justamente, yo debo decir, no sé quién es Ariadna, o sea, todavía no lo sé, pero el libro de Ricardo me planteó el enigma. O sea, digamos, a partir de, para mí Ariadna era un personaje que yo sabía, el laberinto, el hilo, Teseo, ¿cómo? El hilo de Ariadna, pero fíjate vos que no sé si no sabía o nunca le había dado importancia a lo que vos le das más importancia, que es, digamos, algún tema que le gusta tanto además a Richard Strauss, ¿no? La transmutación, la metamorfosis, ¿no? Cuál es, digamos, lo que pasa en Naxos, justamente. Por eso esto se está llamando el diálogo en Naxos, ¿no? Pero justamente lo que dice Ricardo es que va a ser un movimiento, ¿no? Que si siempre Ariadna, cosa que yo doy fe, estuvo fuera de campo, ¿no? Él lo que hace es ese gesto queer de ponerla en campo y dejar fuera de campo a Dionisio. Ahora, por supuesto, el gesto de Ricardo para sobrevivir, hay un punto que amé de tu planteo y que me recordó mucho a ideas muy geniales de Winnicott, que es esto, ¿no? Que creo que vale igual que para lo que tú dices de Ariadna para el psicoanálisis, que es que la única manera de conectar con es inventarla. Sí. O sea, la única manera, y eso lo dice Lacan, ¿no? Aunque cada analista tiene que reinventar el psicoanálisis. Sí. Así es. Pero yo creo que eso vale para cualquier pensamiento vivo. O sea, también supongo que un filósofo podría decir que la única manera de ser filósofo es reinventar la filosofía, a lo cual a la frase de Lacan yo le agregaría todo el tiempo. Porque no es que lo reinventás una vez y después ya está, digamos. Es mantenerse en ese borde donde no te trague el saber, que tú llamas los conceptos en el libro, ¿no? O sea, que es esta cosa de, tú vas contra ciertas filosofías y entiendo bien que todo lo quiere meter dentro de conceptos y se le escapa de una cosa interesante para los lacanianos que hay acá, que al menos hay una, o sea, que no sé si hay más, al menos una, que Ricardo homologa Ariadna a lo real. Sí. Entonces, como lo real justamente es lo que todo el tiempo Lo que no cesa. exacto, Claro. escapa al concepto y aparece, esta también, esta manera de decir me gustó mucho, ¿no? Aparece en la sutileza. Sí, es un matiz de lo Es sutil. en el matiz, Un exactamente. matiz de lo sutil, sí. Ahora, yo quería, ya te dejo decir, ¿no? Quería decir esto, que hay mucho psicoanálisis del que yo creo que no inventa el psicoanálisis, sino que reza el psicoanálisis, por lo tanto, en mi opinión, lo transforma en otra cosa, que ya no es psicoanálisis, que cuando hablan del término queer, pasa algo muy interesante. Se lo quieren apropiar, Qué horror. claro, se lo quieren apropiar y toman todas las significaciones de queer, o todas, no sé, pero no sé si nunca se lo toman muchas, todas las de lo raro, lo extraño, toman todas las que encajan, estoy hablando del campo lacaniano, que es el que más conozco, ¿no? Todas las que encajan dentro del campo lacaniano, pero siempre en ese psicoanálisis se omite decir que también quiere decir puto. Claro, obviamente. Claro, una omisión que no me parece casual, justamente, ¿no? Porque lo que se omite es que la teoría queer se llama teoría queer, que nosotros, ahí sí que hay un tema, ¿no? Entre lenguas. Deberíamos decir teoría puto, o teoría marica, claro. Pero claro, decir en nuestro ámbito lingüístico teoría queer es como que es cool. Hay que tener más fuerza en el ámbito inglés para decir, ¿no? Defendemos la teoría puto.
No sé si de acá sería... No sé si puede estar O en Jacques un Miller, programa. Jacques Miller que esté de acuerdo Miller con esto. No creo. No creo. Igual no está de acuerdo con la teoría queer. Pero Claro. menos estaría de acuerdo, digamos, con la teoría... Puto. Claro, ¿cómo era en francés? La teoría folle. Sí. Claro, teoría puto no sé si te la aprueban para un programa O la de teoría posgrado PD. en la universidad. ¿No? Como... No, tal cual, habría que ver. Queer ¿no? por ahí. Habría que ver. Queer por ahí, sí. Una cosa que me pareció interesante de este diálogo era que digamos, hacen dos movimientos similares ambos que toman, bueno, en tu caso Ricardo, una figura mitológica y en el caso de Jorge, bueno, el tipo gay. Hay algunas invariantes para pensar, digo, en este movimiento en el cual, bueno, ambos están recuperando figuras, en el caso de Jorge una figura trágica, de la tragedia, digo, recuperan figuras muy antiguas para pensar cuestiones contemporáneas. Sí. ¿Hay algún tipo de invariante que podemos pensar ahí? Digo, invariantes de la subjetividad, de la suposición de la subjetividad. Es bonito, mira. Les cuento una. Ahora sale un libro mío que se llama Saga Reloaded, y con un epílogo tuyo. Con el epílogo que hice yo, sí. Claro. Un Y epílogo que estoy tuyo. contento como me salió. No, y a Jan Parker le encantó tu epílogo. ¿A quién? A Jan Parker. Ah, mira. No, bueno, me gustó. Bien, vamos. Sí, muy bien. Entonces, y es un libro muy duro, es como el Ariadna, pero en la clínica. Me meto en la clínica ya, clínica interseccional, molestando a los lacaneros de los simbólicos, de los freudianos, algo de lo real y armando otro modo. Y Nico me hace en un epílogo, hablando del queer con C. Entonces, y de lo deinon, yo hablo de lo deinon en griego, y tú hablas de deinon, eso asimétrico, es el queer. Que se juega precioso el vínculo entre los Claro. de griego con lo queer, lo estás diciendo recién. Sí. Claro, que yo quise, miren, cuando estoy dando un curso justamente ahora en este momento en una plataforma mexicana, y no hubo manera que me aceptaran que escribir queer a lo latino, digamos, o sea, porque pensé que los mexicanos no iban a entender, o sea, que bueno, me parece que no hay que ser muy inteligente para leer queer, es decir, al menos, no estoy diciendo teoría puto, pero estoy reapropiándomelo desde Latinoamérica. C-U-I-R. Claro, Sí, así, Claro, claro. claro. Y en el libro en inglés sale, lo dejamos, lo pusimos. Claro. Lo dejamos. ¿Y cómo hicieron en inglés para dejarlo? No, lo dejamos así. Ah, perfecto. Queer así, latino. digamos. Sí. Claro, Uy, claro, pues ahí es una manera, digamos, no lo inventé yo, ojalá lo hubiese inventado yo, es una manera de decir, digamos, esta teoría tiene matices distintos si está dicha desde Latinoamérica que si está dicha desde el mundo anglosajón, porque la realidad es muy distinta, o sea, en algunas cosas puede haber punto de contacto, pero también hay fuertes diferencias. Ahora, yo debo decir que, leyendo el libro de Ricardo, me da un poquito de envidia, porque hay una parte que yo hubiese querido ser Ricardo. Claro. Pero yo yo se soy- está confesando. Claro. Claro. Pero lo que pasa es que yo soy un nicotiano. Claro, exactamente, Sí, claro. Pero el analista es un poco, o sea, por lo menos en cuanto al trabajo que hace, uno se encuentra con lo que Lacan llamó una bella expresión, ¿no? El mito individual del neurótico, que no tiene, digamos, o sea, tiene otra forma de riqueza, ¿no? Porque lo que sí tiene de lindo el trabajo del analista es que uno está trabajando con una persona, digamos, no con textos, ¿sí? Y tiene la oportunidad, si la cosa va bien, no siempre va bien, por supuesto, de ser parte de un proceso de mutación subjetiva, que esa persona, digamos, genere un cambio, ¿no? Y un poco uno se vuelve como la araña, porque está en su consultorio horas y horas y horas, pero también uno es un poco Dionisio, porque lo que uno pretende es que justamente que haya una transmutación de otro, o sea, hay algo, digamos, ¿Qué es lo que yo de llevar hacia la vida, que esto es lo que es una de las cosas lindas que dice Ricardo de esta figura de Ariadna, ¿no? Llevar a la vida, pero, lo voy a decir con mis palabras, él lo dice mucho más lindo en el libro, pero atravesando el mar de la muerte y del dolor, o sea, no hay otra manera. Yo creo que parte de uno de los efectos del análisis, cuando funciona, insisto, no siempre funciona, es asimilar que no hay vida sin muerte, no es pulsión de vida o pulsión de muerte, es las dos cosas al mismo tiempo, digamos, no hay manera de vincularse a la vida sin vincularse a la muerte, no hay manera. Y Eso sería un invariante. Claro. claro, ahí va, Sí, sí. ahí va.
Pero es cierto que yo tomo, cuando yo digo Edipo, digo complejo de Edipo freudiano, no es que trabajo a fondo el mito edípico, eso lo hace... Sí, pero también en tu libro es interesante, digo, cómo desarmar ciertas estructuras de pensar, por ejemplo, lo gay o, bueno, en el lenguaje anterior, la homosexualidad, cuando decís, bueno, Freud vincula la homosexualidad con la paranoia y decís, bueno, no, pero hay un contexto histórico también. Claro, ¿no? totalmente, claro. Sí. ¿Y en qué te gustaría ser, Ricardo? ¿Cómo? ¿En qué te gustaría ser, Ricardo? En dedicarme a estudiar mitos y escuchar óperas y trabajar textos horas. Hay una parte mía que me gustaría estar leyendo horas y horas, dedicarme a leer y escribir nada más. Yo tengo un obsesivo, pero como lo escribió él, yo trabajo 10 a 12, 14 horas al día. Claro, yo acá trabajaría un poquito menos. ¿Qué te gustaría ser, Ricardo? 6 horas. Sería un Ricardo un poco más vago, claro. Un invariante entretenido está en los mitos. Ahora estoy escribiendo Antígona, como la segunda parte del libro. Para el próximo viaje. Sí, ahora lo entrego en septiembre Antígona. Y la Antígona es entretenido, por Edipo, pero cuando tú te metes en la Antígona, para entender Antígona, siempre está el toro vaga de lo mismo, es Dionisos. Entonces, para entender Antígona hay que entender que todo es el norte de África, no existe Europa. Y ahí, en ese mundo primigenio, minoico anterior, la Fenicia, lo que ahora sería Tiro, en ese momento hay un toro gigante que le ve como las piernas, el chocho a Europa, que la hermana de Cadmo, y la rapta se la lleva, que la Zeus. Pero es un toro blanco. Entonces ya nosotros en Argentina, en Chile, en España pensamos el toro como de tierra, del campo. En los minoicos no, el toro es de agua. ¿Por qué? Ariadne y Dionisos son elementos acuosos. ¿Pero por qué era acuoso el toro? El toro sale del agua, sí. ¿Pero por qué sale del agua? Nunca vi salir un toro del agua. Bueno, ¿por qué? Porque tiene la cabeza colonizada por Argentina. Ah. Y por eso no sé, vos hasta Picasso no lo entiende. En el mundo minoico, el toro siempre es agua, salen del mar. Entonces Zeus toma una figura de un toro blanco del mar y juega con él y se la rapta. Y por eso el rey le dice a Cadmo, vayan a buscar a su hermana. Y es bonito, buscando a su hermana empiezan a fundar Europa. Y fundan. Entonces ya comienza, ¿y qué es lo que hace este toro? Este toro salta, así como un Hulk, salta y está en Creta. Y estar en Creta son como mitos 5.000 años atrás, 2.800 tiene Tebas, son 5.000 años atrás, son minoicos. Entonces cuando él tenía la cabeza, ahora serían todos prohibidos, son todos anticristianos, antineuróticos, son puros perversos. Entonces, de cierta forma, el toro, ¿qué hace? El toro en Creta folla con Europa. Y al follar, que es Zeus, nace Minos. Entonces ya Minos nace de Europa con toro, el blanco, que era Zeus. Y de Minos con Pasífae van a Ariadna. Y Pasífae follando con el toro blanco de Creta, que no es el toro blanco, con los artilugios para que no muera, en el acto sexual nace el Minotauro. El Minotauro, que es lo que es, hermano de Ariadna, hijo, en cierta forma de Pasífae, hijo del toro blanco. Entonces, Dioniso es toro blanco de África, toro blanco de Creta, figura masculina del rey de Minos, figura Minotauro y el toro blanco. Todas son posiciones del toro. Y por otro lado está Cadmo, y Cadmo sigue buscando, y va al oráculo de Delfos, y obviamente, ¿qué le dice la pitonisa Apolínea que lanza los acertijos? No busques más, pero no puede buscar más. ¿Cómo va a buscar Europa si está construyendo Europa? Y no busques a Raptor. ¿Cómo buscar a Raptor si es Zeus? Y Zeus es la luz que visibiliza todo. Entonces el oráculo dice, oye, déjate buscar a tu hermana porque estás construyendo a tu hermana. No busques a Raptor porque Raptor es la luz que todo lo articula. Entonces no busques más a tu hermana y no busques más a Raptor porque no puede. Pero funda la ciudad. Entonces, Acertijo es un juego de Apolinio la pitonisa. ¿Y cómo funda la ciudad? Sigue una vaca, el toro, sigue una vaca y donde la vaca se siente, o sea, ahí funda. Y ahí funda Tebas. Y ahí viene Tebas. O sea, Tebas se funda por Cadmo y por un dragón, pero no importa. Se funda en Tebas por una vaca que se sienta. Y Cadmo con armonía tienen hijos. Ágave, Sémele. Ágave, la madre de Penteo. Sémele, la madre de Dionisos. Dionisos es nieto de Cadmo.
primo de Penteo. Penteo es padre de Meneceo. Meneceo es padre de Yocasta. Toda familia, finalmente. Yocasta, madre abuela de Antígona. El otro hijo de Camo tiene a Semele y Ágave, es Polidoro. ¿Polidoro quién tiene? Hijo de Labdaco. Labdaco, padre de Yaco. Yaco, padre de Edipo. Edipo, padre hermano de Antígona. O sea, Antígona tiene por el lado sanguíneo paterno y materno, imagínate, tiene sangre, no del incesto, tiene sangre divina. Tiene su tío, bisabuelo es Dionisos, por padre y por madre. Además, no solamente tiene sangre del incesto, se equivoca la madre, no solamente tiene sangre del incesto, tiene sangre de toro, prohibido. Además, tiene sangre de un dios, prohibido. Esa es Antígona. Entonces, los dos mitos se articulan. El ciclo tebano con el ciclo cretense. Estamos en un árbol genealógico Sí, de la mitología. Claro. Y ahí queda todo, y ahí entiende todo, uno puede entender todos los mitos que empiezan a salir de ese juego de los toros que está apareciendo ahí, ¿se entiende? Y eso interfiere en la lógica, porque no solamente es incesto, es toro y es, imagínate, tu sangre tiene toro y tu sangre tiene Dios, aparte de abuela, hermano, hermanito y mamá. Mira lo que tiene tu sangre. Butler se queda chica absolutamente con su análisis de Antígona en el clamor. Se está viendo Judith Butler. No te Al paro, lado no yo te- que- te- te voy a decir. Seguir la conversa. Ahora yo le voy a Sí, contestar, no a vos, sino voy un cachito de respuesta a Eli, ¿no? ¿Por qué quisiera yo ser Ricardo? Porque, por ejemplo, ¿no? muchas veces me he preguntado, ¿cómo será vivir en un mundo donde los dioses cogen? O sea, Sí, ¿cómo es será una maravilla. ser alguien en un mundo donde los dioses cogen y cogen incestuosamente, cogen con mortales? O sea, son recontra perversos degenerados. Responder esa pregunta implicaría dar un asomo de respuesta, implicaría que yo lea horas y horas y horas y estoy atendiendo pacientes horas y horas y horas. Entonces, no llegaré a otra respuesta. Ahora, sí debo admitir que si fuera Ricardo diría, ay, me gustaría ser Eli, porque ella sí que escucha gente que está hablando, que sea, ¿viste? No sé si tiene solución esto. Muchas vidas. Sí. Vos decías en un momento del texto, Ariadna de alguna forma como habita en nosotros, ha habitado en mí durante mucho tiempo y quizás en todos nosotros. Sí. Él, si me permiten, dice algo en el libro. Sí. Porque, mira, el libro, yo voy a hacer un análisis salvaje. Vale. O sea, voy a decir, para mí, el libro tiene algo de recorrido analítico, supongo que tuyo. Sí. Yo creo que el libro es una carta también. Sí. Es una carta que tiene varios destinatarios. Bien, Bien, ¿no? Sí. O sea, obviamente el destinatario evidente somos los lectores, que sí, somos los destinatarios, somos parte, pero yo creo que en el centro del laberinto ahí hay otra cosa que recibe la carta, ¿sí? Y además están las que tú dijiste, Malabú, Butler, que son también destinatarias de esta carta. Pero él hace una apuesta muy fuerte que tiene que ver con lo que uno quiere cuando está en analista, ¿no? Que, digo, usé a propósito del verbo está y no es analista, ¿no? Que es que, lo dice de entrada, o sea, el primer párrafo, ¿no? Dice que lo que él pretende, vamos a decir, lo que él quiere, su deseo de filósofo, es que el libro te transforme. O sea, que de alguna manera Ariadna te transforme. Sí, y obviamente él es Ariadna también, o sea, él también es Ariadna, ¿no? Sí, claro. O sea, que ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque Entonces, es un Ariadna. libro, ¿cómo? Entonces vos querrías ser Ariadna. Yo quisiera ser Ariadna, tal vez lo sea, no lo sé. ¿Sí? Entonces está esa apuesta de que te transforme, hasta donde yo entendí, él me dirá si entendí bien o no me dirá, como quiera, pero que te haga bailar, ¿no? Sí, Que te sí. haga, digamos, que te haga atravesar ese momento del lamento, digamos que no exista el momento del lamento, ¿no? Sino que atravesando el lamento, cosa que tiene párrafos en el libro que yo dije, esto podría ser perfectamente una manera de describir, al menos como yo entiendo que es el tránsito en análisis. Hasta los trajes, pero me parece que sería aburrido leerlos ahora, ¿no? Pero hay momentos en que aparece esa cosa que yo creo que tiene tanto que ver con el análisis, que es hacer con el dolor, pero no quedarse en el dolor, ¿no?
Y otra cosa que él dice, en la cual me siento totalmente afín, como la posición del analista, es algo así como asumir gozosamente el sinsentido de la vida, pero no digamos, como quedarnos en el sinsentido, sino como el sinsentido como la posibilidad de cualquier sentido. Claro. ¿No? Como el sinsentido es lo que habilita no tener sentido, sino inventar sentido, que claro, justamente no es... Un nihilismo activo. Sí, sí. Bien, te llevo. Entendí bien. Llegó bien, te vamos. llevo a todas partes Bien. con el libro, sí, ese es. Y el libro tiene ese juego analítico, de clínico. Y una definición. Ariadna estuvo en el diván. Sí. Igual él en el libro dice que los analistas son aburridos, que en muchos casos es cierto. Aburrido, claro. Yo creo que hasta se aburren, se queda dormido el analista cuando no escucha al otro. Bueno, lo que pasa es que seguramente lo viste, hay un artículo de Winnicott que empieza diciendo, cosa que yo amo ese comienzo, ¿no? Dice, como analista lo que yo espero es estar sano, vivo y despierto. Claro, porque es muy probable estar enfermo, Sí. muerto y dormido. Dice. Claro, y por eso Gilles se reía, son rígidos, no se mueven, son como Jorge Alemán, son así como Jorge, son así, son rígidos, se quedan así. Entonces, Igual yo creo que Jorge cuando está en analista no debe ser así. No, yo creo que se mueve más, Sí, sí, está así, como que, claro, sí. Baila, un poquito baila. Nada de bailar, sería. Una de posible traducción del nombre de Ariadna es a distancia. Claro, es el primer capítulo de distancia, ¿no? Claro, y es bonito porque para ir entendiendo lo que ustedes dicen, o sea, Nietzsche lo muestra genial, pero evidentemente Nietzsche, no sé si han visto, cuando uno está en un museo griego, en el mundo, bueno, el museo griego está en Inglaterra, en todas partes, en las vasos, las cráteras, ¿cómo se muestra Ariadna? Muchas veces se muestra en la barca sobre la muerte. Ella es luminosa, la barca sobre la muerte. Y esa barca está a distancia, por eso Nietzsche le llama efecto a distancia. Porque lo que hace Ariadna, aparentemente, en la distancia, mueve. ¿De qué mueve? Al toro. Entonces Nietzsche se da cuenta de algo, ya algo obvio, pero Nietzsche se da cuenta completamente, oye, acá, Dioniso es el dios, ¿verdad? Sí, ya, el dios. Él es el famoso dios de la juerga, de la muerte, del hogar, de la tragedia. Sí, vale, él es, ya. Pero él lo hace por sí mismo, no, hay una distancia que hace que lo vuelve toro, lo vuelve hiedra, lo vuelve niño, lo hace mover, lo erotiza, lo vuelve falo, lo vuelve femenino, lo lanza al agua, ya no son toros. Pero ¿quién era un efecto a distancia? Era Ariadna. Y eso se ve clarísimo cuando tú ya dejas la teoría, miremos los platos, miremos los vasos, miremos las cráteras, se ve clarísimo. Y Nietzsche ya había comenzado en esa época a ver los utensilios. Y además tú ves los frescos de Tirinto, o frescos, se ven los colores, se ven el movimiento, todo. Más hay que superar. Entonces tú crees que un texto griego es una tragedia, y tú, bueno, era Antígona. ¿Listo? No se entendía Antígona. Antígona debe tener, no sé, debe durar 8 horas, unos 10.000 hexámetros, a plena luz del día en Tebas, unos 15.000 personas. la representación. Sí. Wow. Unos 15.000 personas en Tebas. Otro que Wagner. ¿Qué? Otro que Wagner. Wagner aprende ahí. Entonces, a la luz del día están con los zancos, están con las máscaras pesadísimas, están con los hexámetros. O sea, Antígona no es esto. A mí mañana continúo. No es nada. Antígona es una experiencia transformadora que construye Tebas. Eso es el populismo. Construye Tebas, construye después construye. Eso es obviamente. Bueno, y Ariadna y la palabra Ariadna, aristocracia, Aristón es la distancia. Y como es minoico, es entretenido, es como si Ariadna fuera una raíz en sí misma que se dedica a lo absolutamente aristocrático. La distancia. Por eso se le decía santa, pero santa es como tan cenita que no funciona. Porque si vemos, no cae la puta. En cambio, si uno ve la aristocracia como la distancia por antonomasia, puede ser Medea, matar hijos, puede ser puta, puede ser sacerdotisa, puede ser hogareña, puede ser Antígona, no tener hijos, no engendrar, no ser madre. Entonces, todas las posiciones, porque es distancia. Eso es fundamental para ir entendiendo. Y esa distancia es la que hago, es el nihilismo. No será la distancia, la perforación material de todas las cosas, que no hay nada.
Él es por sí mismo. Estamos perforados de algo Perforan que nuestros cuerpos. Sí, nuestros cuerpos están completamente perforados. Y esa distancia es la del anhelo también, ¿no? Claro, el anhelo, el gran Claro. anhelo. Esa misma distancia, ese es el deseo, esa misma distancia que te da pánico, a lo mejor Milei gana por eso. Y Bolsonaro, cuando la gente tiene conciencia de su finitud, de su mortalidad, es una mierda la existencia. Porque te das cuenta, es un engaño, no hay nada, no hay nada respecto a esto. Bueno, y la pandemia dice, no hay nada, y no hay nada. Oye, ¿no nos pueden dar una poca estructura con algo? Da lo mismo que sea una mierda, un laberinto horroroso, la cosa clara, una estructura clara, estos son los malos, estos son los buenos, este es el dinero. Eso lo hace Bolsonaro, Trump, Biden, Meloni, lo hacen todo. Se meten en la propia finitud radical de cada uno y trabajan ahí. Entonces, hay que meterse en la finitud y quedarse en el dolor para construir distintas distancias, un poco el juego. Y bailar con la distancia. Así como Bergman, como Tarkovsky, bailar con la distancia. Es un poco la idea. Y antes que terminemos, quiero decir una cosa más sobre la escritura del libro. Sí. Que, sin ser una imitación, en lo más mínimo, le debe mucho a Nietzsche en el estilo de escritura. Sin ser una imitación, ¿no? Pero tiene algo para mí de la escritura que roza, o no sé si roza no es la palabra, tiene como una especie de borde con lo literario, Sí, o sea, sí, como que es una forma muy, como Nietzsche, ¿no? Es una forma muy particular de hacer filosofía, en la cual además, como algunos otros textos que yo he oído de filosofía, ahora pienso por ejemplo en las meditaciones metafísicas, gran texto, ¿no? El autor está presente de una manera explícita, o sea, no es que es alguien hablando de un tema Neutral, con distancia, sino de otra distancia, pero todo el tiempo aparece, por ejemplo, la evidente identificación de, acá le estoy interpretando, de Ricardo con Nietzsche, o sea, los dos inventándose un exilio. Eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí creo que, ahí eso me enteré, eso no lo sabía, pero me enteré que parece que Ovidio hizo algo parecido. Sí, Ovidio, Nietzsche. Se inventan un exilio, Claro. pero a su vez está vinculado a Ariadna como la figura de la migrante, ¿no? Justamente Ariadna es una migrante que va a fundar algo en otro lugar. Entonces, hay algo en la escritura, digamos, tiene cosas que yo no entiendo, o sea, el texto, o sea, pero tiene esta magia, ¿no? Hay textos que yo no entiendo y me aburro soberanamente y los dejo, porque no soy paciente en ese sentido, no soy terco en ese sentido, otras terquedades, pero no esa. Pero es un texto que me mantiene la atención, o sea, no entiendo, pero quiero entender. Me pasa como con el discurso de algunos analizantes, ¿no? Que por ahí no entiendo a dónde va, pero me mantiene la atención de querer entender. Y ha logrado totalmente seducirme su Ariadna. Yo no sé si Ariadna me seduce, pero su Ariadna sí me seduce. Digamos, la Ariadna que él inventa... y tiene algo, mira, hay una frase de Borges que yo amo muchísimo, pero muchísimo, que es cuando él define el hecho estético como la inminencia de una revelación que no se produce. Y lo que siento todo el tiempo en este texto es que Ariadna está en ese plano, como la inminencia de una revelación, que no se produce, que tampoco estoy seguro que quiero que se produzca, porque a lo mejor me gusta esa tensión donde algo asoma y nunca termina de mostrarse del todo. Bueno, tenemos un toque más, Edu. Me quedaba con una duda cuando leía tu texto, que era, vos haces una diferencia en un momento con las distintas interpretaciones de Nietzsche, ¿no? Sí, que sí. bueno, no es el Nietzsche italiano, no es el Nietzsche, ¿no? Sí, alemán, italiano, francés. ¿Se aproxima más a alguno, al francés o al de Deleuze? O No, tampoco. No, tampoco. Al que más quiero al francés, sobre todo a Klosowski y a Gilles Deleuze, pero más que ellos dos, a Sarah Kaufmann, que es la gran olvidada. Siempre, la Sarah Kaufmann es la gran nietzscheana, discípula de Gilles Deleuze, y todo lo que Derrida habla de Nietzsche es Sarah Kaufmann. Mira. ¿Le curra? Sí, es Sarah Kaufmann. ¿Y Entonces, no mira, la yo- cita? ¿No la cita? Le cita muy poquitito, así. Le hace el discurso cuando muere, obviamente le hace el discurso de Dolores cuando muere, pero la gran nietzscheana es Sarah Kaufmann, porque Sarah Kaufmann nació, se suicidó el 15 de octubre, como era una judía, ya, muchos libros de Nietzsche, psicoanalista, freudiana, feminista, literata, una gigante, la Sarah Kaufmann. Y ella, muy amiga de Nancy, y muy amiga de Derrida, y ella se da cuenta, jugando en el Eche Homo, que en Nietzsche hay una tensión, como la Elie Cixous, o así como la Sardúa, o sea, o la Zambrano. Hay una forma escritural, o como Joyce también, o como los grandes literatos. Entonces, cuando uno lee a la Elie Cixous, o la Sarah Kaufmann, o la Sarah Kane, la dramaturga, o a Zambrano, cuando uno lo lee a ellos, a Nietzsche,
uno se da cuenta que el propio texto literario tiene una densidad filosófica. O sea, la filosofía no es meramente un tratado de construcción conceptual, la filosofía puede ser un tratado de lo real en el ensayo, en el tropo literario. Y ese es el gran trabajo que hace Nietzsche, que lo tiene Sardúa, lo tiene la Sarah Kaufman, lo tiene la Hélène Cixous, gigantes, Edward Glissant, gigantes también hacen una tremenda filosofía, no de tratado, no conceptual, pero en el trazo literario van mostrando todos los momentos de lo real pasado por ti y en algo abierto. Eso es lo que me fascina a mí. Y el texto está escrito así, yo estoy escribiendo así, yo antiguamente escribía tratado, después escribía ensayos, estoy escribiendo ahora así, con mi influencia por Nietzsche, porque amo a la Kaufman, amo a mucha gente también. Y es porque yo tengo un grupo de amigos que son conocidos, que son los realistas especulativos. Ahí está Zizek, está Badiou, están los jóvenes, está Marcus Gabriel en Alemania, en Estados Unidos Wilhelm Hartmann, en Inglaterra Alberto Toscano, en Francia Puente Millazo. Y ellos venden la pomada actualmente, me caen bien, pero lo voy a pelar en público. Entonces vuelven a pelar, se dan cuenta, oye, ¿verdad? La filosofía es contingencia, tiene razón. La filosofía no es el ser de la sustancia, no es el ser como sujeto. Ya se dio cuenta Hegel, algo de realidad y algo, parece que es una diferencia, una libertad, pero es contingencia, ya. ¿Y cómo la piensan? La vuelven necesaria. Entonces, hacen tremendos trabajos categoriales de la necesidad de la contingencia. Y esa es la filosofía del unión especulativa. De todos mis amigos. O sea, entonces se dan cuenta que todo es contingencia y no saben cómo pensarlo. ¿Por qué? Porque solamente la contingencia, y ahí también un poco el error de la Judith, la contingencia va a pasar por un plazo literario de tu subjetividad a la altura de los tiempos. Eso es lo que yo creo. Entonces, ellos se dan cuenta, genial lo que hace Marcus Gabriel o Hartmann en Estados Unidos, o Mark Fisher en Inglaterra, hablando de la música, hablando de todos los juegos del capitalismo, y ahí aparecía como lo real en el capitalismo. Pero se les va. Entonces, yo creo que la única forma es a través de este modo literario, donde lo real, en esa contingencia se entiende contingente. También es una contingencia, digo, pienso por otro lado en la CLO, Sí. Es una contingencia que igual siempre gira en torno a un vacío estructural, ¿no? Sí, pero el problema que tiene la CLO es que tiene una ontología. Tiene a Schmitt, tiene a Althusser, tiene a Derrida, tiene a Heidegger, tiene a un cierto Lacan. O sea, tiene una conceptualización gigante, categorial, ¿ya? Para entender la contingencia. Y a lo mejor por eso falla el populismo, porque fue pura élite conceptual. Y no entiende la contingencia ahí en el barrio, en el dolor del otro. O lo trata de tonto, mira, se me engañaron, mira. Los medios de comunicación te engañaron a ti. Además te tratan como tonto, te tratan como... Tú eres medio tonto. Como eres medio tonto, vos te votaste por mi ley. Además te tratan como tonto. Entonces eso yo creo que no se entiende. La materialidad de la contingencia, no la contingencia de élite. No un sistema categorial que te va a expresar la contingencia de cómo se construye el pueblo. Ese es el problema que yo veo en la teoría política. ¿Hacemos un espacio de Sí, preguntas? ¿hacemos un paréntesis, Edu? ¿O cómo? No, yo diría que Bueno, bien. que sigan hablando del juego ahora, si quieren. No, Jorge. Sí, mejor. Bueno, preguntas, inquietudes, reflexiones. ¿Seguimos grabando o quieren ya Sí, suspender? obvio. Sí. La gente no va a aparecer, pero bueno, ustedes respondiendo sí. Si, o sea, no puede aparecer o no. No, y sería Ah, un lío, muy claro. lío, claro. Lo que no me di cuenta es de darle el micrófono para hacer lo que se escuchó bien. Ah, sí. Vamos a... Sí, se escuchó Se bárbaro. escucha bien, ¿verdad? Sí. No, si alguno quiere Hablar. hablar. Es bonito. Se puede hablar en silencio. No, yo quería, porque creí entender, digamos, Bien. digamos, la idea de... Bien. No, que me transmitieron un poco la idea de Ariadna queer, digamos, ¿no? Pero no conozco sobre el mito de Ariadna. O sea, ¿cuál sería, digamos, de qué rasgos de ese mito tomás esto que traes en este... Ayer hablé 3 horas en Chile contando el mito. Era como una rapsoda. Hablé 3 horas. Porque para explicar el mito, hablé como de 10 mitos. Pero tenemos que cenar hoy. Claro. No hables 3 horas más. Pero sinceramente, el mito tiene como... Si Dioniso tiene 3 momentos, 3 eones, 3 potencias, sagreo, muerte, dureza. Tiene el tebano, que construye la tragedia del pueblo, y el Jacob, la juerga, la orgía, con los 3 momentos que tiene.
Arianna tiene también 3 momentos. Y uno es una señora del laberinto, laberíntica, Nietzsche se llama la araña, una araña, traidora, ¿sí? Traiciona al hermano, traiciona todo. El segundo momento es el lamento, la muerte, el suicidio, el dolor, deseo, la abandona, la pintura, la música, Monteverdi, Ovidio, el trabajador. El primer momento es como momento del mundo antiguo, minoico y griego. El segundo momento es como el romano, medieval, y se mete en el cristianismo, fuertísimo el lamento, porque está prohibido que una mujer desee. Y si desea, lo va a lamentar. ese es Monteverdi, ese es Monteverdi. Y entonces, el segundo es el lamento. Y el tercero, ya Shelley se da cuenta, que es un gigante, pero yo no leí, Shelley se da cuenta en unos cursos. Nietzsche lo hace explícito, entre comillas, pues Nietzsche se vuelve loco. Entre comillas se da cuenta de esto, algo me alteró, algo de la filología, algunos poetas, es la Ménade. Siempre fue ella siempre fue una bailarina. Siempre. Entonces cuando uno eso estaba clarísimo en todos los utensilios. Siempre están los dos, están bailando, están riendo, están de juerga, están llenos de animales, delfines, panteras, lo pasan bomba los dos. Además ella tiene un anillo, ella tiene el anillo del retorno, lo tiene Arianna, ella tiene la aurora boreal, la diadema. Arianna, o sea, Arianna tenía hasta una constelación, tenía su diadema, que es la aurora boreal. Entonces, esos 3 grandes eones han tenido distintos momentos a nivel histórico. Entonces, lo que yo hago es, y esos 3, hay muchos mitos que están presentes en esos 3. Entonces, yo con el libro estoy contando mitos constantemente. Te lo cuento aquí, te lo cuento por acá, te lo cuento por allá, y finalmente te doy como una posible lectura. Claro. Ahora, para entender nuestro presente. Es un poco dicho, sí. Pero el encuentro con Dionisio no es que lo inventa Nietzsche, ¿no? No, eso está en Hesíodo, está en la tragedia, y Catulo en Ovidio explícitamente. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, interpela todo el diálogo. Interpela el pasado, presente y futuro. ¿Y qué te lleva a escribir esto hoy? ¿Cuál es el contexto en el que te parás para escribir como escribís? ¿Y el para qué? ¿Cómo te atraviesa? ¿Y qué esperás? Este hombre casi lo muestra. A nivel formal son 3 libros. Arianna, ahora estoy con Antígona, después viene Luz Salomé. Es como una tríada de lo femenino. Es una tríada del femenino. Una es una interpretación queer, la otra una interpretación dionisiaca. Arianna es Antígona se llama una interpretación dionisiaca. ¿Contra quién? Contra Hegel, contra Hitler, contra Lacan, contra Guille, contra Mate, contra Zupanqui. Porque son todos hegelianos, son todos cristianos. Entonces, la interpretación que se ha hecho de Antígona es cristiana. Lacan es completamente cristiana. La persona del límite, Antígona rompe el límite, y el límite es lo simbólico, y por eso se suicida, entonces, cristiana. Todos las tratan como cristianas. Y yo muestro una Antígona dionisiaca. Y la Luz Salomé, el libro tercero de la tríada, es mostrar una interpretación histérica. Pero histérica en el sentido fuerte, no negativo de la histeria. Mostrar como a flor de piel. Bueno, ¿qué me lleva a estas 3 figuras? Me lleva que estaba escribiendo, de aquí no sale, estaba escribiendo el libro de Nietzsche, y lo terminé, y el libro de Nietzsche se me llenaba de trabajo sobre Arianna, sobre Antígona, y la luz a cada rato, la luz Salomé. A cada rato. Y entonces decía, oh Dios mío, entonces el libro me estaba creciendo monstruosamente. Y dije yo, no, lo voy a ver. Y entonces el libro de Nietzsche se llama Ideología Pagana, una historia del anticristo. Y ese libro tiene 800 páginas. Y lo entregué. Entonces todo lo otro lo quité, y son estos 3 libros que estoy trabajando. O sea, había tenido como 1400 páginas Sí, el libro. sí, soy un demente, así como The Shining, así como Jack Nicholson, escribo como Jack Nicholson. ¿Y qué es lo que está detrás? Está detrás mi lado megalómano, que estoy todo, yo amo a Hegel, y lo odio, y lo amo. Estoy todo el día, ¿qué es Hegel? Esta es la teoría crítica contemporánea, creo que Hegel es una teoría psicoanalítica contemporánea, es una teoría política, una teoría estética, una forma cristiana de construir la subjetividad. El dispositivo de la neurosis, el dispositivo de la familia, todos los dispositivos son dispositivos. Entonces yo estoy realizando el sueño de Nietzsche, el anticristo. Vamos a la clínica, la rompemos, vamos a la familia, la rompemos, vamos a las instituciones, la rompemos, y empieza a aparecer lo dionisiaco como un juego, y eso es mi vida. Esa es mi vida, desde muchas cosas, amores. Entonces es un libro dirigido que tiene muchas cartas, muchas personas concretas.
y en el fondo a mí mismo, para ir construyendo este tremendo dispositivo anticristiano de construcción política, estética, humana en la finitud de los cuerpos. Eso es lo que estoy haciendo. Gracias por compartir. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te podría hacer una pregunta. Sí, Por bien. Ricardo. Vamos. Yo Una tesis encontré- doctoral de 600 páginas ha terminado este hombre, o 680 páginas. 600 y pico, sí. Yo encontré en tu primer libro, en tu libro sobre Hegel, en realidad un Hegel nietzscheano, afirmativo, te lo dijo en algún momento, muy interesante. Con lo cual era evidente casi que ibas a escribir sobre Nietzsche Sí, y después sobre Ariadna. Estaba ahí, está incubado. Estaba incubado, exactamente. Ahora bien, digamos, es una interpretación de la lectura que hice sobre el librito de Ariadna, más que una interpretación, una apreciación, una sensación, que Ariadna, a tu interpretación de Ariadna, nietzscheana, le faltaría, digamos, por decirlo así, o tiene un nihilismo sin abismo, ¿sí? Le falta el abismo que por ahí está incluso en tu libro sobre Hegel, ¿se entiende? O en el show de la ideología y otros artículos. Bueno, sobre eso era una apreciación que quería comentar solamente. No, ¿sí? está bien, sí, bien. Me ha leído, por eso fue genial. Sí, lo que pasa es que el libro de Ariadna está como completamente enamorado. Entonces, es un libro vital. El abismo está en el juego sexual. El libro termina hablando de follar, de los cuerpos, del chocho, del acto sexual. Entonces es un juego tremendo. O sea, filología y después termina hablando del acto sexual, el libro. Y el lector queda así, como cambió el líder. Entonces, incluso tuve hasta un debate con la editorial, que soy amigo, oye, le cortamos esto, mío porno. No, lo sigue. Después me han hecho dos reseñas, dos feministas geniales. Justo que sigue la parte buena. Claro, la parte, dos feministas hicieron reseñas increíbles, Ricardo. Uy, qué bueno como aparecen todo lo sexual al final. Entonces, Ahí tengo que llegar al final. Sí, entonces me di cuenta que te faltaba. La parte final es tremenda, ya puro juego erótico de cuerpos, de cómo se juega cuando uno tiene un acto sexual. Y ahí el tema de los dos es el acto sexual. Y eso Ya está, lo termino. lo termina. Y le hago un homenaje al chocho, el lenguaje español. Entonces termina hablando del chocho al final. Entonces, claro, es como un abismo, pero pasado por mis propias vivencias de acoplamiento de cuerpos. Ya pasó la parte dura de Ricardo, ya pasó por el lamento, yo ahora estoy en el baile. Por el nihilismo pasivo. Yo mismo digamos, estoy en el baile, yo mismo estoy en el tercer momento. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya estás en la tercera transformación. Sí, claro, yo Está en mismo. línea, digamos. Yo mismo estoy en eso. El libro que sale ahora de Sade, que sale en septiembre con tu epílogo, es un homenaje a Hegel, pero lo hago jugar. Entonces pongo Hegel más duro que Sade. Hegel con Pasolini, Hegel con Buñuel, Hegel con Sarah Kane. Y el Nietzsche que aparece ahí como un niño. Hegel es el más duro de todos. O sea, él hablaba del del matadero. ¿Qué es lo que el humano? El matadero lo llama Hegel es duro. Entonces, Deleuze, Nietzsche quedan como niños. Vamos a ver cómo muestro a un Hegel brutal ahí, pero amando. ¿Y cómo termina? Un homenaje a Saldúa, con un homenaje a Winnicott, que mira mi libro. A Bowie, a Winnicott, a Saldúa, y un homenaje a la película de amor de Haneke. Ese es el amor. Entonces, mostrando el amor es lo que pasa en Haneke, ahí en la película de amor. Entonces, es un Hegel, pero este es el Hegel que yo quiero. No ese Hegel edulcorado o de la teoría del reconocimiento frankfurtiana. No lo soporto, la socialdemocracia tampoco. O este Hegel que lo hacen como panlogicista, totalitario, un burgués, un dios rancio tampoco. Y tampoco el Hegel de la escuela novena, porque es un Hegel que solamente hace diagnóstico. Lo que hace Gigi, diagnóstico de Barbie, diagnóstico de Oppenheimer, diagnóstico de Indiana Jones, diagnóstico de la bomba, de Putin, de Ucrania. Entonces lo que hace Gigi todo el día, esa es una obsesión clásica. Diagnosticar, entonces estás encerrado en su departamento en Ljubljana y hace diagnóstico, y el tipo está como masturbándose en un laberinto. Eso es lo que hace Gigi, y se enferma, está completamente enfermo, porque no da paz. Eso ya también me cansó, ese Hegel teórico de puro diagnóstico obsesivo, que no es productivo. Bien, perfecto.
Eso es para la tesis, final de la Sí, tesis. absolutamente. Así es. Sí, sí. La tesis es sobre Hegel, pero es sobre Ricardo Espinosa Rolas en realidad. Es la lectura espinosista de Hegel. Que ahí hay un tema que vamos a poner, espinosista, ¿no? Porque- Ah, qué tema, ¿no? Sí, por eso me Sí, digo. sí, Muy bien, muy bien. ¿Dejamos acá? Dale. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Y de nuevo, mañana la presentación de tu libro, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Creo que a las 7. A las 19, a las 19. A las 19. Menos mal que vino. A las 19 En la horas. Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino. Bien. González Pou. Espera, para así Repetirlo para ver si lo escuchan. A las 19 horas en la Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino. Fernández Couto. Fernández Couto. Ahí Fernández Couto. Van a estar los libros ahí. No me acuerdo. Hay libros también ahí también. Lo buscan. Sí. ¿Cómo está Ariana? ¿Cómo está Fernando? Buscan la dirección. En la calle Uriburu. Bueno, lo googlearon. Bien. Por si alguno lo estaba escuchando entre hoy y mañana y si no quiere ir a Buenos verlo. Aires, claro. Claro que está en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Despedimos también a los que puedan llegar. Esto queda grabado, así que alguno lo puede seguir viendo o lo puede encontrar con el tiempo. Gracias. Gracias. Oye, saquemos una foto los tres. Ay, dale.